Bueno, entonces, una vez vistos los dos puntos anteriores, ahora vamos al caso C. En este caso C, ¿verdad? Estamos hablando de que ambos transformadores tienen distintas tensiones de cortocircuito. Bueno, esto es lo más posible. En un paralelo de dos transformadores, esta situación es prácticamente la que se puede dar con mayor posibilidad. ¿Está? Bueno, entonces tenemos que hacer todo un estudio para ver cómo se reparten las cargas en ambos transformadores. ¿Está? Bueno, entonces para eso nosotros vamos a decir, bueno, son distintas las tensiones de cortocircuito y también son distintas sus componentes. ¿Estamos? Distintas tensiones de cortocircuito y distintas sus componentes. Entonces, vamos a comenzar analizando el paralelo de estos dos transformadores. Acá representados, ven, los dos transformadores. Recordemos que es lo que era Z' y Z segunda. Z' y Z segunda eran, ¿no es cierto?, las impedancias de cortocircuito, en este caso reducidas a la malla del primario. ¿Ven? ¿Por qué? ¿Cómo me doy cuenta reducida a la malla del primario? Porque ahí tengo U sub 1 y acá tengo U2'1, la tensión del secundario referida a la malla del primario. Entonces, esta Z' y Z doble prima, ¿verdad?, es la impedancia de cortocircuito referida a la malla del primario. Muy bien, entonces por ambos transformadores van a circular dos corrientes, la I' y la I doble prima. Recordemos que en este análisis nosotros considerábamos que las relaciones de transformación de ambos transformadores eran las mismas. O sea que la U2'1 que tenemos acá en el secundario, esta tensión es exactamente la misma, por lo tanto no hay potencia circulante y no hay corriente circulante, pues si no se nos complicaría el análisis que estamos haciendo. Bueno, por ser dos transformadores en paralelo, si llevamos los dos transformadores a su mínima expresión, a través de su impedancia de cortocircuito, tenemos que, por estar en paralelo, Z' por I' va a ser igual a Z segunda por I segunda, ¿sí? Simplemente porque los dos están en paralelo. Bueno, muy bien, entonces ahora hacemos todo un artificio matemático. Miren, acá tenemos I', ¿verdad? I', Z'. ¿Qué hago? Multiplico y divido por la corriente nominal de ese transformador, N', ¿verdad? No altero la igualdad. Divido por la tensión U sub 1 y multiplico por 100. Bueno, ahora me voy al otro lado, al otro miembro. Y en el otro miembro acá tengo que divido por la tensión U sub 1 y multiplico por 100. No altero la igualdad. Y acá multiplico por la corriente nominal doble prima y divido por la corriente nominal doble prima. O sea que la igualdad I', Z' igual a I segunda, Z segunda, se sigue manteniendo porque no hemos alterado esa igualdad, seguimos teniendo, ¿no es cierto?, esa igualdad. Bueno, pero ahora, si yo tengo que esta es la impedancia de cortocircuito por la corriente nominal, ¿eso qué es lo que era? Ahí era la tensión de cortocircuito. Pero si yo la estoy dividiendo por 1 y por la tensión U1, la tensión aplicada, y la multiplico por 100, que es lo que tengo ahí, la tensión de cortocircuito porcentual. Entonces me queda I' sobre I nominal prima por la tensión de cortocircuito porcentual de ese transformador, igual a lo mismo en el segundo transformador. La corriente que entrega en ese estado de carga divido la corriente nominal por la tensión de cortocircuito porcentual. Bueno, acá hacemos, ¿sí?, dividimos y hacemos un pasaje de término, la I doble prima la paso al otro miembro, la I nominal prima la paso allá al numerador. Entonces me queda que la relación entre las corrientes que están entregando esos dos transformadores en paralelo, I' dividido I segunda, es directamente proporcional a la corriente nominal de cada uno de esos transformadores
e inversamente proporcional a su tensión de cortocircuito. ¿Está claro? Inversamente proporcional a su tensión de cortocircuito. Bueno, a ver, esto es algo lógico, ¿no es cierto? ¿Por qué motivo? Y porque si yo estoy hablando de la tensión de cortocircuito porcentual o tensión de cortocircuito, ahí está metida la impedancia de cortocircuito. Dijimos esto que teníamos acá, todo este término, ¿no es cierto? Ese término que, esa parte del término, perdón, no es todo el término, Z' por I nominal prima dividido su 1 por 100, es tensión de cortocircuito y ahí adentro está la impedancia. Entonces, ¿qué significa eso? Y significa que mientras, ¿no es cierto?, menor sea la impedancia de cortocircuito, mayor es la corriente que va a circular, ¿verdad? Es por eso que la I' y la tensión de cortocircuito porcentual prima son inversamente proporcionales. Bueno, lo mismo con el otro transformador, la I segunda con la tensión de cortocircuito doble prima o segunda. Bueno, queda claro eso. ¿Por qué motivo? Y bueno, pues siempre la corriente circula por donde menor oposición tenga. Entonces, la corriente, ¿no es cierto?, mientras menor sea la tensión de cortocircuito, menor va a ser la impedancia de cortocircuito y por lo tanto mayor va a ser la corriente que circula por ese transformador. Bueno, ahora otro artificio matemático en la expresión anterior, multiplicamos y dividimos por la tensión, entonces me queda corriente nominal por tensión y abajo también para el otro transformador, corriente nominal por tensión. ¿Qué es lo que es eso? Potencia aparente. O sea que ahora, fíjense, en función de datos muy, ¿sí?, visibles de los transformadores, como es su potencia nominal y como son sus tensiones de cortocircuito, fíjense que podemos nosotros saber cuál es la corriente que entrega uno y que entrega el otro. ¿Tá? Pero esto, ¿sí?, acá llegamos a una conclusión, ¿sí?, una conclusión importante, en donde ven, ahí tenemos los dos, ¿sí?, los dos transformadores en paralelo. Entonces acá tengo la corriente I', que es la que está entregando el transformador prima, esta corriente, y acá tengo la I doble prima, que dijimos que la suma de las dos me va a dar la corriente que circula la carga. Pero ahora, ¿cómo se van a repartir? ¿Cómo van a ser estas dos corrientes? Bueno, entonces la corriente que está suministrando cada transformador, ¿no es cierto?, es proporcional a quién. Y dijimos acá que era proporcional a la potencia nominal, ¿ven? Sn', la potencia nominal, e inversamente proporcional a su tensión de cortocircuito. Entonces, sí, esa es la conclusión a la que nosotros hemos llegado, ¿sí? A partir de ese razonamiento sencillo, razonamiento simple, en donde tenemos que, debido a que tenemos esas tensiones de cortocircuito distintas, entonces el transformador que más se va a cargar, ¿cuál va a ser? Y el de menor tensión de cortocircuito. ¿Y por qué? Y porque tiene la menor impedancia Z. Bueno, muy bien, entonces ahora, fíjense, si tenemos dos transformadores de distintas potencias, ¿cuál convendrá que tenga menor tensión de cortocircuito? Estoy diciendo cuál convendrá o convendría, ¿sí? Y bueno, me conviene que el que tenga menor tensión de cortocircuito sea el de mayor potencia. ¿Por qué? Y porque de esa manera, de acuerdo a este razonamiento, ese va a ser el que va a entregar la mayor carga o la mayor corriente, ¿no es cierto?, a esa carga que está conectada. ¿Ah? Bueno, pero a ver, eso es lo que convendría, pero ahora en la realidad, el transformador, mientras mayor potencia tiene, ¿qué pasaba con la tensión de cortocircuito? Y la tensión de cortocircuito iba aumentando.
Recordemos que para transformadores de hasta 800 kVA, la tensión de cortocircuito era del 4%. A partir de los 800 en adelante, ya pasaba a un 5%. Y si seguimos, a partir de los 1800, creo que era, ya tenemos un 6%. O sea que mientras mayor potencia tenga, mayor es la tensión de cortocircuito. ¿Y por qué? Y lógicamente, mayor es la impedancia de cortocircuito. Pero ¿por qué es más grande la impedancia de cortocircuito? Sigamos el razonamiento. Y porque mientras más grande el transformador, ¿no es cierto?, vamos a tener bobinados con mayor cantidad de cobre. Eso me va a representar una mayor R de cortocircuito. Y también va a tener mayores dimensiones, vamos a tener un núcleo, ¿no es cierto?, más grande, y también vamos a tener pérdidas más grandes. Por lo tanto, la X de cortocircuito también va a ser más grande. ¿Eso qué implica? Mayor Z de cortocircuito. Y mayor Z de cortocircuito implica mayor tensión de cortocircuito. ¿Estamos? ¿Se dan cuenta cómo vamos relacionando, ¿sí?, todo eso que venimos viendo, que los parámetros, ¿no es cierto?, el R de cortocircuito, el X de cortocircuito, la tensión de cortocircuito, todo eso se determinaba a través del ensayo de cortocircuito y todo eso iba en un protocolo. En la guía de trabajos prácticos, ¿sí?, en la parte de ensayos de transformadores, hay un protocolo de ensayo de una empresa que fabrica transformadores. ¿Está? Después ustedes cuando miren en el apunte, observen, cuando vean la parte de ensayos de transformadores, ahí se van a encontrar con ese protocolo en donde ahí fíjense todos los datos que hay que coloca el fabricante a partir de los ensayos que le hace a ese transformador. ¿Ah? Bueno, muy bien. Al diagrama vectorial no le prestemos mucha atención, simplemente lo único que hemos querido representar acá son, ven, la R de cortos, la caída U sub R, U sub R prima, U sub R segunda, las caídas en X y las dos tensiones de cortocircuito distintas. Las dos tensiones de cortocircuito distintas es lo único que hemos querido representar. Bueno, ahora viene otro punto importante. Ahora vamos a ver, en función de la conclusión a la que hemos llegado recién, vamos a ver y vamos a analizar y vamos a llegar a una expresión en donde vamos a ver cómo se reparten las potencias en dos transformadores en paralelo, ¿sí? Vamos a ver cómo se reparte. Una formulita que nosotros, aplicando esa fórmula, ¿verdad?, vamos a saber qué potencia entrega un transformador y qué potencia entrega el otro cuando tienen distintas tensiones de cortocircuito, ¿sí? Bueno, esto es lo que la expresión a la que llegamos recién, y x' dividido y x segunda, la potencia nominal por la tensión de cortocircuito segunda, dividido la potencia nominal del segundo transformador por la tensión de cortocircuito del primero. Reordenando teníamos esta expresión, ¿verdad? Tenemos esta expresión. Bueno, muy bien. Ahora vamos a considerar que, o sea que vamos a obtener una expresión genérica, ya sea para dos transformadores en paralelo o más transformadores, ¿sí? Entonces vamos a relacionar acá, vamos a tomar un transformador, el I sub X', y vamos a tomar que este transformador está en paralelo con varios más, ¿sí? Entonces, siguiendo esta relación que tenemos entre las tensiones de cortocircuito y las potencias de los transformadores, ¿sí?, aplicamos una propiedad de las proporciones, es que I sub X' dividido ahora como son varios, no es uno solo, porque recién eran dos, ¿verdad? Y X' y X segunda, ¿verdad? Eran dos, pero ahora cuando tenemos más, tenemos que las corrientes que van a entregarle a la carga
van a ser la sumatoria de las corrientes de esos transformadores que están en paralelo con I sub X'. Este es el que estamos tomando como referencia. Entonces, vamos a tener que esa sumatoria aplicarla también en el denominador a la sumatoria desde K igual a 1 hasta N de S sub N, la potencia nominal de cada uno de esos transformadores dividido su tensión de cortocircuito porcentual. ¿Estamos? O sea, de esta manera estamos haciendo una fórmula genérica no para dos transformadores, sino para más de dos transformadores, o sea, para la cantidad de transformadores en paralelo que sea. Bien, por lo tanto, si despejamos ahora, ven, la sumatoria de las I sub X pasa al otro miembro, multiplicando, ¿verdad? Y reordenamos acá, ponemos la tensión de cortocircuito porcentual, multiplicando la sumatoria acá en el denominador. ¿Eh? Bueno, y ahora vamos a hacer un artificio como venimos haciendo siempre. Multiplicamos por la tensión a I sub X' y multiplicamos por la tensión acá delante de la sumatoria de las I sub X. ¿Eh? Bueno, entonces ahí está, ahí tenemos, seguimos manteniendo la igualdad, pero ahora tengo que U multiplicado por la I sub X', ¿esto qué es lo que va a hacer? Bueno, la potencia aparente que está entregando ese transformador. Cuidado que estoy diciendo que es la potencia aparente que está entregando en cualquier estado de carga. No estoy diciendo que es la potencia aparente nominal del transformador, porque recordemos que la I sub X es una corriente cualquiera que está entregando ese transformador. Bueno, y arriba, cuando multiplico la tensión por la sumatoria de todas las corrientes que están entregando los transformadores, ¿qué es lo que es eso? Bueno, esa es la potencia que está recibiendo la carga. ¿Está? Esa es la potencia que denominamos S de carga. ¿Está? Entonces, esa es la potencia que le están entregando todos esos transformadores a la carga, es la potencia que requiere la carga. Bueno, entonces, acá tenemos que esta expresión, ¿sí? Esta expresión que tenemos acá, ¿sí? Es la expresión que nos permite determinar la repartición, ¿sí? La repartición de carga en cada uno de los transformadores. Entonces, esta es la potencia que requiere la carga, es conocida, lógicamente. Nosotros, si vamos a poner otro transformador en paralelo, es porque habíamos dicho en un principio, recuerdan, que habíamos dicho es porque la carga aumentó y el transformador que teníamos quedó chico. Entonces vamos y tenemos que poner otro transformador ahí en paralelo. Entonces la S de carga la conocemos. La S nominal del transformador, ¿sí? Al cual estamos analizando su estado de carga, también lo conocemos. La tensión de cortocircuito del transformador que estamos analizando la conocemos. Y la otra es la sumatoria de las potencias nominales y las tensiones de cortocircuito de cada uno de los transformadores que intervienen en el paralelo. O sea que fíjense que con esta formulita podemos determinar el estado de carga al cual va a quedar trabajando cada uno de los transformadores que tenemos en paralelo. ¿Queda claro? Entonces esta es una fórmula importante, porque me dice en qué estado de carga queda cada transformador. ¿Eh? Bueno, muy bien. Entonces, ¿por qué me sirve esta fórmula? Bueno, veamos ahora, ¿no es cierto?, las conclusiones, ¿sí? Fíjense de esta repartición de potencia, ¿no es cierto? Fíjense que recordemos que habíamos dicho igualdad de tensiones a la salida, por lo tanto no había corriente circulante ni potencia circulante. ¿Está? Bueno, entonces ahora el estudio de la corriente circulante y potencia circulante también hay que hacerlo en caso de que tengamos distintas tensiones de cortocircuito. Entonces ahora el estado de carga que nosotros tenemos, este estado de carga del transformador
que hemos averiguado, ¿sí? Y vamos a obtener el estado de carga de cada uno de los transformadores que intervienen en el paralelo. Y también hemos hecho el estudio de la potencia circulante. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Bueno, esta potencia circulante, la potencia circulante, la vamos a tener que, se la tenemos que sumar al transformador que está entregando esa potencia circulante, como ya lo habíamos visto, que era el transformador de menor relación de transformación. Ese era el que entregaba la corriente y por lo tanto la potencia circulante. Entonces, esa potencia circulante hay que sumárselo a un transformador. Pero al otro, en donde la corriente circulante va en sentido contrario, esa potencia circulante hay que restársela. Entonces, de esa manera nos queda el estado de carga final de cada uno de los transformadores. Entonces ahí nos damos cuenta cuál es el estado de carga de cada uno de esos transformadores en paralelo, y ahí vamos a saber si está trabajando bien o están trabajando alguno de ellos sobrecargado. ¿Estamos? Este es el estudio que hay que hacer cuando tenemos distintas relaciones de transformación y distintas tensiones de cortocircuito. Vamos a obtener con mucha precisión el estado de carga al que queda trabajando cada uno de esos dos transformadores. ¿Está? Entonces ahora, ¿qué es lo que conviene? Bueno, lo que conviene es lo que habíamos visto recién, ¿sí? Transformadores en paralelo, distintas potencias y tensiones de cortocircuito. Es conveniente que el de menor potencia tenga mayor tensión de cortocircuito. Es lo conveniente, pero es lo menos probable, ¿eh? Es lo menos probable. Bueno, y por otro lado, ¿sí? Esto también es importante, que no conviene que tengamos diferencias de cortocircuito mayor al 10%. Tensiones de cortocircuito no mayores al 10%. ¿Por qué motivo? Y porque si tenemos una diferencia muy grande en las tensiones de cortocircuito, lo que va a suceder es que vamos a tener un rendimiento de la instalación muy bajo. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, voy a tener un rendimiento de la instalación muy bajo y eso no me va a permitir entregar la potencia. O sea que, a ver, tengo un transformador de 315 kVA, le pongo otro de 100 kVA en paralelo y resulta que la instalación, ¿sí?, me da un rendimiento en donde yo lo máximo que puedo entregar sin que ninguno de los dos transformadores quede sobrecargado es, por ejemplo, 330 kVA. O sea, fíjense, yo puse uno de 100 kVA porque quería obtener el 415 en el mejor de los casos, ¿no es cierto? Pero resulta que voy a obtener 330 kVA. ¿Por qué? Y porque tengo distintas tensiones de cortocircuito y porque también por ahí distintas relaciones de transformación. Entonces, tengo que hacer ese análisis, porque si yo no hago el análisis y los ponemos a los dos transformadores a trabajar, resulta que nos damos cuenta después con el tiempo, al poco tiempo, uno de los transformadores, normalmente el de menor potencia, se termina quemando. Uy, ¿qué pasó? Vamos y le hacemos problema a la fábrica que nos vendió el transformador, porque ese transformador se quemó, porque estaba mal construido. Y resulta que no es que estaba mal construido, no hicimos el estudio conveniente que deberíamos haber hecho y por lo tanto, ¿sí?, ese transformador estuvo trabajando, ¿sí?, durante todo ese tiempo el transformador estuvo trabajando sobrecargado. Entonces, lógicamente, la vida útil del transformador empieza a disminuir hasta que llega un momento en que se terminan quemando. ¿Ah? Bueno, muy bien. ¿Quedó claro todo esto? Sí, profe. Bien, Profe, una bien. Es pregunta. importante todo este estudio porque fíjense en ustedes, si no tenemos en cuenta todo este estudio,
el problema que podemos llegar a tener, ¿no es cierto? Sí, el problema que podemos llegar a tener es que si se nos quema un transformador y un transformador vale mucha plata, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esto. Bueno, vamos Profe, a... Sí, escucho. pregunta. Las tensiones que en el ejemplo primero eran la tensión común y después de que teníamos en cuenta la tensión circulante, ¿siempre la tensión de secundario? ¿O a qué tensión hace referencia? No, no, a ver, volvamos para atrás. Fíjate, estamos hablando de potencia. Potencia. Estamos hablando de potencia circulante. La potencia circulante es la que le tenés que sumar al transformador que la entrega y se la tenés que restar al otro transformador. Estamos hablando de potencia, no estamos hablando de tensión. En todo caso, cuando hablamos de tensión, estamos hablando de tensión de cortocircuito, tensión de cortocircuito porcentual. Pero no estoy hablando ni de tensión primaria ni de tensión secundaria, ¿eh? ¿Queda claro? Sí, profe. No sé si era la pregunta que iba por ahí o por otro lado, es lo que yo entendí. Sí, era la tensión con la que calcula las potencias, porque recién, antes del ejemplo, nombró Acá, una mira. tensión común. No, no, pero acá, Es, mira. Acá tenés, ¿ves esta formulita que te estoy marcando? sí, sí. Bueno, no hay tensión ahí. Hay tensión de cortocircuito porcentual. No hay tensión primaria ni tensión secundaria. Están las potencias y están las tensiones de cortocircuito, nada más. Y esto me da el estado de carga, la potencia que entrega el transformador prima. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende, profe. Gracias. Bueno, bárbaro. Bueno, potencia, tensión de cortocircuito unitario. También este es un tema que está relacionado con lo anterior. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Porque nosotros a través de este concepto de potencia a tensión de cortocircuito unitaria, vamos a poder determinar, ¿no es cierto?, no solamente el estado de carga de cada uno de los transformadores, ¿sí?, a través de una fórmula distinta de la anterior, pero voy a llegar al mismo resultado, ¿está? Sino que aparte de eso me va a permitir, ¿sí?, hacer otro análisis, va a hacer otro estudio. En caso de que alguno de los transformadores quede sobrecargado, este tema o este concepto de potencia a tensión de cortocircuito unitario me va a poder, ¿sí?, voy a poder calcular el estado de carga al que va a quedar cada uno de los transformadores que están en paralelo, ¿no es cierto?, sin que ninguno de ellos se recargue. Y de esa manera también me va a permitir determinar el rendimiento de la instalación. ¿Estamos? Bueno, en este tema hay un ejercicio, ¿sí?, donde se aplica todo este concepto y es un ejercicio que está muy bueno porque nos visualiza, es decir, vemos ahí a través de números, ¿no es cierto? No a través, yo acá les voy a explicar la parte teórica, pero luego vamos a analizar ese ejercicio rápidamente para, vamos a analizar ese ejercicio para ver cómo se aplica esto y van a ver que es muy fácil de aplicar esta formulita. Bueno, miren, nosotros sabemos que la potencia nominal, la potencia que indica la placa de cualquier máquina eléctrica, ¿no es cierto? Eso surge ¿de dónde? Bueno, surge de las condiciones que da el fabricante, en donde dice que esa máquina, si trabaja con la potencia nominal, no le va a pasar nada a lo largo del tiempo, por más que esté, es decir, que esté trabajando bajo las condiciones especificadas. ¿Está? Pero bueno, pero las máquinas pueden trabajar a otro estado de carga, ¿sí? A otro estado de carga pueden trabajar, no hay ningún problema en que trabajen a otro estado de carga. Entonces, por ejemplo,
la tensión de cortocircuito, la tensión de cortocircuito porcentual que se da en un transformador, ya sabemos nosotros que surge del ensayo de cortocircuito y el ensayo de cortocircuito se hace a corriente nominal, ¿no es cierto? Por lo tanto, esa tensión de cortocircuito es la tensión de cortocircuito que tiene en estado nominal de carga el transformador. Pero si lo hacemos trabajar a otro estado de carga, a otra potencia, vamos a tener que, si nosotros determinamos la tensión de cortocircuito, tendríamos otro valor de tensión de cortocircuito. ¿Y por qué motivo? Y porque está circulando otra corriente, ¿sí? Otra corriente. Entonces, la relación entre las tensiones de cortocircuito, ¿sí? Está directamente ligada con la corriente nominal y con la potencia nominal. Esto que nosotros tenemos acá, que la tensión de cortocircuito prima, esta relación entre las dos tensiones de cortocircuito de los dos transformadores, está ligada con la corriente nominal, ¿sí? O sea que hay una proporcionalidad, ¿verdad?, entre las corrientes nominales y entre las potencias nominales. ¿Estamos? Bueno, pero si nosotros ahora lo llevamos a esto, a la tensión de cortocircuito porcentual, y bueno, vamos a determinar esta relación. Está esta relación entre la tensión de cortocircuito porcentual de ambos transformadores y sus potencias nominales. Son directamente proporcionales, como lo habíamos visto recién. ¿Estamos? Bueno, entonces, ahora si nosotros hacemos un pasaje de término y ponemos la potencia con su respectiva tensión de cortocircuito, vemos que es una igualdad entre la potencia nominal y relación entre potencia nominal y tensión de cortocircuito porcentual de un transformador y potencia nominal y tensión de cortocircuito porcentual del otro transformador. Esas relaciones son relaciones que se mantienen constantes, ¿cierto? Y que son iguales para ambos casos. Bueno, entonces ahora viene el concepto de potencia a tensión de cortocircuito unitaria o potencia aparente a tensión de cortocircuito unitaria. Es esa relación, la relación entre la potencia aparente y su respectiva tensión de cortocircuito. Potencia nominal y su respectiva tensión de cortocircuito. ¿Está? Bueno, a eso se denomina potencia a tensión de cortocircuito unitario, que no estamos inventando nada ni estamos diciendo nada distinto a lo que hemos visto recién, ¿cierto? En las expresiones anteriores. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense ahora si nosotros tenemos, ¿sí?, varios transformadores en paralelo y ahora hacemos para poder obtener la potencia total del paralelo a tensión de cortocircuito unitaria, ¿verdad? Recién esto era una relación que teníamos, ¿no es cierto?, entre un transformador y el otro. Cuando los ponemos en paralelo, ¿sí? Cuando ponemos en paralelo, vamos a tener que esa instalación en paralelo va a tener una potencia aparente total a tensión de cortocircuito unitaria. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno, va a ser la sumatoria de las potencias aparentes y las tensiones de cortocircuito de cada uno de los transformadores que están trabajando en paralelo, ¿sí? Bueno, la tensión de cortocircuito total de ese paralelo, ¿sí? La tensión de cortocircuito total va a ser la relación que existe entre la potencia que recibe la carga, ¿verdad?, y la potencia aparente a tensión de cortocircuito unitaria total, esta que obtuvimos acá.
Entonces esta que obtuvimos acá es muy fácil. ¿Por qué? Porque tengo dos transformadores. En el ejemplo que vamos a ver, tenemos tres transformadores en paralelo. Entonces hacemos la potencia aparente del transformador 1 dividido la tensión de cortocircuito del transformador 1 más la sumatoria, más la potencia aparente del 2 dividido su tensión de cortocircuito porcentual, más la potencia del 3 dividido su tensión de cortocircuito porcentual, ¿sí? Luego, como la potencia de la carga la vamos a tomar como la sumatoria de todas esas potencias que estamos, es decir, la sumatoria de las potencias aparentes de los tres transformadores, esa es la potencia de la carga, dividido la potencia total, la tensión de cortocircuito unitaria, eso es lo que me va a dar la tensión de cortocircuito total de esa instalación, de ese paralelo. ¿Estamos? Bueno, y una vez que tengo ese valor, ¿sí? Que también se determina muy fácilmente, ¿no? Este que tenemos acá, la potencia tensión de cortocircuito unitaria es fácil de obtener. La potencia en la carga, sumo las potencias que yo tengo de los transformadores que están en paralelo y ahí obtengo la tensión de cortocircuito total porcentual. Bien, esta tensión de cortocircuito total ahora es la que me permite obtener el estado de carga de cada uno de los transformadores. ¿Estamos? ¿De qué manera? Bueno, nosotros tenemos que el estado de carga de cada uno de los transformadores va a ser su potencia nominal multiplicada por la tensión de cortocircuito total de la instalación porcentual dividido la tensión de cortocircuito de ese transformador. Esto es lo que me permite a mí determinar el estado de carga de cada uno de los transformadores, ¿sí? El S de carga del transformador prima, que es lo mismo que esto que calculamos acá. El SX prima, esta SX prima, ¿sí? Si aplicamos la formulita, esta es la que acabamos de ver recién, vamos a obtener por un lado, por este lado, o por este otro lado, vamos a obtener el estado de carga de cada uno de los transformadores, ¿sí? Pero esta fórmula, la S'X, esta que acabamos de ver recién, que es la que me da la repartición de carga, me dice cómo quedan cargados cada uno de los transformadores y nada más. ¿Está? Me dice, bueno, este queda con esta carga, este con esta carga y este otro con esta carga. Si hay alguno que quedó sobrecargado, bueno, me dice, este está trabajando con una carga superior a la nominal, por lo tanto yo sé que está sobrecargado, pero no me da otra información. ¿Estamos? Y si a mí me quedo sobrecargado, yo digo, no, pero yo no quiero que quede sobrecargado. ¿Y qué es lo que hago ahora? Ahí tengo que disminuir la potencia que le estamos entregando a la carga. ¿Está? Entonces, tendría que agarrar, disminuir esta potencia que le entregamos a la carga hasta que cada uno de los transformadores quede con su potencia nominal. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que yo debería hacer aplicando esta fórmula. Bueno, aplicando esta otra fórmula, fíjense que si alguno de los transformadores me queda, ¿sí?, trabajando sobrecargado, que normalmente el que va a quedar sobrecargado es el de menor potencia, ¿sí? Ese es el que va a quedar sobrecargado normalmente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, es muy fácil. Lo que tengo que hacer ahora es adoptar como la tensión de cortocircuito total, ¿sí? Adopto a la tensión de cortocircuito de ese transformador de menor potencia. O sea que adopto este valor que está acá. Supongamos que este que estamos analizando acá, el prima, es el de menor potencia. Entonces estoy tomando la tensión de cortocircuito total de la instalación con este mismo valor que yo tengo acá.
Entonces, lógicamente, el estado de carga de este transformador, que es el más chico, me va a quedar que es la potencia nominal de ese transformador, o sea que ese transformador queda trabajando a plena carga. Bueno, ahora cuando voy a analizar el estado de carga del otro transformador o de los otros transformadores, en el caso del ejemplo que son 3 transformadores, ¿verdad? O sea, para analizar el estado de carga de los otros 2 transformadores, voy a aplicar la misma fórmula, pero cuando ponga la tensión de cortocircuito total, y tengo que poner la tensión de cortocircuito que utilicé para este transformador. Esta tensión de cortocircuito es la que tengo que utilizar como la total, porque lo uso acá, pero también la tengo que usar cuando haga el análisis de los otros 2 transformadores. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera, el transformador de menor potencia es el que queda trabajando a potencia nominal. Lógicamente, el otro transformador de mayor potencia o los otros transformadores de mayor potencia van a quedar trabajando a un estado de carga menor. ¿Sí? Y por lo tanto, cuando yo sume los 3 estados de carga o los 2 estados de carga de los transformadores en paralelo y lo divida por la suma de las potencias nominales, o sea, la potencia instalada, obtengo el rendimiento de la instalación. Bien, ¿se entendió esto? ¿Quedó claro? Me fui. A ver. Ahí, volví acá. Es que volvamos acá. Bueno, ¿se entendió? Vamos Sí, a... profe. Sí, profe.